Hola, hola, muy buenos días. Bueno, pues bendito y alabado sea nuestro Padre por un día más de vida, por iniciar esta semana con la gran bendición de tener salud y de tener vida. Y bueno, pues más que nada agradecidos con Él por la importancia de lo que es valorar todo lo que nos da día con día, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la bendición y la gracia de nuestro Padre. Cuán importante es entender lo que es vivir bajo su gracia y su bendición. ¿Saben? Había un rey llamado Balac que tenía uno de sus hechiceros o uno de sus brujos que se llamaba Balaam. Y bueno, pues ese pueblo que era el pueblo de los moabitas, ellos sacrificaban niños, bebés recién nacidos para ofrecérselos a sus dioses. Esa era la tradición que ellos tenían. Y al igual que Egipto, ellos eran politeístas. Ellos adoraban a muchos dioses y a diferentes dioses. Pero ellos, al sacrificar esos niños, era con la finalidad de que supuestamente sus dioses les dieran protección a ellos. Bueno, imagínense qué ritual tan desgarrador, tan descabellado, tan abominable, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, ellos transcurren en el desierto por muchos años y hemos mencionado que el pueblo de Egipto, en vez de llegar en el tiempo que se debía de haber hecho, bueno, pues dura 40 años por esa necedad de seguir queriendo vivir bajo la esclavitud mental, porque a pesar de que ya habían sido liberados, ellos no lograban liberarse en su totalidad porque seguían renegando. Cuando estaban en el desierto le renegaban mucho a Moisés. Ellos, lejos de tener fe y creer en Dios, se la pasaban renegando, cosa que a veces nosotros no entendemos. Y la verdad es que es más lo que renegamos en nuestra vida que lo que realmente deberíamos de hacer una pausa y de creer en el Señor y de decir, Señor, o sea, ya me cansé de vivir quejándome de todo y por todo, y la verdad no valoro lo que realmente, todas tus bendiciones y tu gracia. Y bueno, pues entonces ellos tardan tantos años para llegar a la tierra prometida y bueno, pues pasan un sinfín de cosas. En este libro de Números, capítulo 23, vamos a encontrar cómo Dios utiliza a Balaam, que es el hechicero del rey Balac, de los moabitas, porque el rey Balac era el rey de los moabitas. Entonces ellos tenían miedo porque ya sabían que el pueblo de Israel venía y tenía que cruzar por ahí para llegar a la tierra prometida, que era Canaán. Entonces ellos no querían enfrentar, más bien sabían que iban a enfrentar al ejército de Moisés, y bueno, ya se escuchaban tantas glorias de ellos que decían, es imposible, un pueblo que venía siendo esclavo, que no sabían pelear, un pueblo que, bueno, que su Dios, porque bueno, hablaban de su Dios, dice, un Dios que no puedes ver, un Dios que no puedes tocar, un Dios, los dioses de ellos pues eran imágenes, ellos los creaban, y bueno, ellos lo que querían ver un Dios que pudieran palmar, tocar y demás. Bueno, entonces, bueno, pues se reían y se burlaban del Dios de Israel, al grado de que cuando contaban las hazañas del pueblo de Israel decían, pero ¿cómo es posible que su Dios haga esto, no? Entonces, cuando ya empiezan a ver realmente esas hazañas, se dan cuenta de que Dios los protegía y de que Dios estaba con ellos y de que no los abandonaba, porque guerra que ellos se enfrentaban, los israelitas, guerra que ellos se enfrentaban, guerra
que ellos tenían éxito, que ellos vencían, pero no era por su propia fuerza, porque recordemos que ellos no estaban preparados, no habían sido, ellos nunca pertenecieron a ningún ejército, eran hombres de trabajo, eran esclavos, ¿no? Abusados y martirizados. Entonces, cómo el Señor les daba esa fuerza para enfrentar, y siempre el ejército de los ángeles de nuestro Padre era el que estaba ahí acompañándolos, y bueno, pues vencían y derrotaban al enemigo, porque cuando Dios le da, nosotros habíamos mencionado cuando le pasa Moisés la batuta a Josué, cómo le da la orden a Josué de seguir adelante, ¿no? De decirle, esfuérzate y ten ánimo porque tú los vas a enfrentar, porque yo estaré contigo. Entonces, qué bonito nosotros entender que cual sea la situación que tengamos, el Señor está con nosotros y Él es el que va a pelear esa guerra que nosotros nos aferramos a pelear y no nos corresponde. Aquí vamos a leer cómo Balaam, el hechicero, es utilizado por el propio Dios. Fíjense, un hechicero que le servía a tantos dioses, que él pues era sirviente o trabajaba con el rey Balac y hacía todo lo que el rey Balac le decía, ¿no? Entonces imagínense las ofrendas que hacían, todos los rituales que ellos llevaban a cabo. Entonces, bueno, pues cuando Balaam ve la gloria de Dios, cómo Dios les mandaba el maná a su pueblo para que tuvieran que comer, cómo curó a Miriam de la lepra, etcétera, ¿no? Cómo él ve la gloria de Dios y el poder de él y dijo, no, o sea, realmente es un Dios que está con su pueblo y lo quiere y lo tiene bien consentido, ¿no? De alguna forma. Entonces Balaam se da cuenta y cuando el rey Balac le pide al hechicero Balaam que maldiga al pueblo de Israel, porque el rey Balac ya se siente amenazado por el pueblo de Israel y dice, estos van a venir y van a acabar con mi reino, porque ellos oían que los israelitas ya iban dejando el desierto y al pueblo que llegaban ellos vencían, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que querían era pasar por esos pueblos y negociar de que iban a pasar, que no iban a causar problema y que iban a ir a la tierra prometida, pero no los dejaban, ellos decían, no, por aquí no pasas, o sea, no había negociación, ¿no? Entonces decía Dios, pues hay que enfrentarlos y los enfrentaba. Y ellos preparados, no porque tenían la preparación de haber estado en un ejército, sino porque Dios les decía, yo voy a estar con ustedes, y con la fe que ellos tenían, obviamente enfrentaban a todo ejército que se sentían súper preparados y muy bien dotados para enfrentar a quien sea, y tómala, el pueblo de Israel los vencía, ¿no? Entonces, decíamos que cuando el rey Balac le pide a Balaam que maldiga al pueblo de Israel, porque él ya tiene miedo de que lo destronen o que pasen por su reinado y acaben con ellos, entonces le dice, te pago todo el oro que quieras, te doy todo lo que tú me pidas, mira, vamos a hacer esto, pero maldice a estos que quieren acabar con mi reino. Y Balaam le dice, es que yo no puedo maldecir lo que Dios bendice. O sea, el propio hechicero es utilizado por Dios, y entonces cuando nosotros nos vamos a Números, nos damos cuenta, al libro de Números, nos damos cuenta cómo Balaam le dice al rey Balac, es que yo no puedo maldecir lo que Dios bendice, o sea, no está en mis manos, no es algo que yo pueda hacer. Y Dios utiliza a Balaam para decirle varias cosas al rey Balac. Y ahí vamos, por ejemplo, en el capítulo 23, verso 7, vemos como un poema que Dios utiliza a Balaam para decirle al rey Balac, como le dice, no, es que mi pueblo no está. Les voy a leer solamente un verso y luego ustedes pueden ir a buscarlo completo para que vean el poema. Dice, Balaam proclamó su poema. Dice, de Harán me dice que venga Balac de los montes del oriente, me llama
el rey de Moab, dice, ven y maldice a Jacob. Entonces dice, ¿cómo voy a maldecir si Dios no maldice? ¿Cómo amenazar si Dios no amenaza? Entonces el propio hechicero Balaam dice, yo no puedo maldecir lo que Dios bendice. ¿Cómo voy a amenazar si Dios no es un Dios? Ese Dios no es un Dios de amenazas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Dios utiliza al hechicero Balaam para darle este mensaje al rey Balac y va y otra vez, no es una sola vez que le lee un poema. Entonces el rey Balac, ya estresado, le dice, he hecho todo lo que tú me has dicho, hechicero, todo, porque le dice que levante 7 altares. Conforme vamos leyendo nos damos cuenta que levante 7 altares, etcétera, ¿no? Y que hay que matar unos novillos y demás, y hace todo eso el rey Balac, pero termina diciéndole Balaam, el hechicero, que no. En el mismo capítulo 23, ya en el verso 20, dice el hechicero Balaam, mira, me trajo para bendecir. Si él bendice, ¿cómo voy a decir otra cosa? Se lo vuelve a reiterar y como 3 veces le vuelve a decir lo mismo. Yo no puedo maldecir cuando él bendice. La gran importancia de entender lo que es la bendición. Nosotros hemos dicho que maldecir es maldecir. Estamos, de verdad, no sabemos lo que sale de nuestras palabras. Cuando nosotros estamos molestos, enojados, decimos cosas a veces sin querer, pero no sabemos todo lo que estamos haciendo en nuestros hijos, en nuestra familia, cuando les deseamos cosas malas. Cuando nosotros deseamos el daño a alguien, le deseamos la maldad a alguien, cuando deseamos que le valga mal y hasta sale de nuestra boca, no sabemos el daño que estamos haciendo y todo lo que estamos proclamando, porque eso se puede ir a generaciones tras generaciones y a veces uno no entiende, bueno, ¿y por qué mi vida es así? Y a veces es de todo lo que venimos arrastrando de las generaciones. Bueno, pues la importancia de lo que es bendecir. Así como Dios bendijo al pueblo de Israel y el propio hechicero que él vivía para otros dioses y se dio cuenta que él no podía maldecir a un pueblo que ya era bendito por Dios, que Dios lo bendecía y que Dios no era de maldecir ni de amenazas. Entonces ese pueblo era bendecido por nuestro Padre. Entonces así el día de hoy nosotros nos vamos con la firme convicción de que lejos de estar causando daño con nuestros malos deseos a otras personas, hoy nos damos cuenta que mejor salgan bendiciones de nuestra boca. Yo hoy les quiero compartir que el sábado uno de mis sobrinos, para amanecer el domingo, mi sobrino más pequeño, Francisco Paco, le decimos Paquito, es el hijo menor de mi hermana Marta, la mayor de las mujeres. Tuvo un accidente muy grave y él está muy grave ahorita en el hospital. Él está en terapia intensiva. Y desafortunadamente, bueno, pues fue un accidente que le tocó pasar, y yo confío en mi Padre de verdad, y yo les agradezco y los invito a que se unan con nosotros en oración por la salud y la recuperación de mi sobrino. Yo confío en mi Padre y lejos de reclamarle o reprocharle algo, ya no lo haría. En otros tiempos tal vez lo hubiera hecho, el día de hoy ya no. Yo confío en el Señor, que los milagros suceden, y sé que mi Padre, lo primero que se me vino a la mente, dije, si nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro al 4º día, todo lo imposible, lo que es para nosotros, se vuelve posible para mi Padre. Y yo confío en Él, yo confío en el Señor, que Él hará su obra en mi sobrino. Y así como Balaam reconoció que lo que Dios bendice, nadie podrá maldecirlo, yo así declaro hoy en el nombre de Jesús que la familia de mi hermana Ike Paco
son bendecidos por mi Padre, que su bendición y su gracia están con ellos y con todos y cada uno de nosotros, que nos alimentamos de su palabra, que escuchamos su palabra, que queremos crecer en su palabra y que esa bendición jamás se separará de nosotros. Lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hasta mañana, primeramente Dios, que tengan un día extraordinario, lleno de gran felicidad. Y nunca olvidemos, nunca separarnos de nuestro Padre, para que Él sea la fortaleza. Y así como le dijo a Josué, nunca te separes de mi palabra, ni a izquierda ni a derecha, y tendrás éxito. Así nosotros el día de hoy sabemos que gracias a Él lograremos ese éxito, esa libertad, ese amor, esa paz, cualquiera que sea esta situación. Amén y amén. Hasta mañana, primeramente Dios, que tengan un día maravilloso.